Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En el vídeo de hoy os dejo una explicación de la función del sistema bancario a la hora de coordinar o también de descoordinar a la sociedad. Creo que esto es la base de una teoría del ciclo económico que veremos también en otros vídeos. Voy a tocar temas como los conceptos de solvencia y liquidez y por qué es crucial entender la diferencia entre solvencia y liquidez en el mundo financiero y también en el mundo monetario. Intentaremos también introducir en todo el esquema que os voy a presentar los conceptos desarrollados por el genial Ludwig Lackmann de estructura de activos, estructura de pasivos y estructura de cartera de una sociedad, y veremos cómo se vinculan entre ellos y con el mundo de las finanzas. Si os interesa este tema, deberíais leer El Capital y su estructura de Lackmann, que os dejo también en la descripción. Para intentar cuadrar todos estos conceptos empezaremos con el caso de una empresa individual, después saltaremos al sistema económico en su conjunto sin sector financiero y finalmente vamos a introducir las finanzas y el sector financiero en nuestro esquema de coordinación del sistema económico. También veremos qué significa eso del descalce de plazos que realiza de forma extensiva el sector financiero y de forma mucho menos extensiva el resto de sectores, y cómo esto tiene el potencial de descoordinar todo el sistema económico. En concreto, el descalce de plazos descoordina las expectativas de consumo en el futuro con las expectativas de generación de bienes también en el futuro. También introduciremos dos conceptos que adelantó el gran Félix Somari. Si queréis leer su libro, Política Bancaria, está más que recomendado y también os lo dejo en la descripción. Bueno, el caso es que Somari introduce los conceptos de liquidez autónoma y liquidez derivada. La diferencia entre estos tipos de liquidez es crucial para entender por qué efectivamente el descalce de plazos es una fuerza altamente descoordinadora del sistema económico. Veremos también qué es eso del requisito de colateral monetizable. Esto es básicamente qué activos se pueden utilizar por parte de los bancos para conseguir nueva financiación en el Banco Central. Por último, veremos diferentes esquemas monetarios y cómo se maneja la liquidez bajo esos esquemas. En concreto, veremos un modelo de free banking con manejo de reservas centralizada y también descentralizada. Y alternativamente, también vamos a ver un modelo de banca central monopolista con y sin convertibilidad de pasivos. La convertibilidad clásica, probablemente ya lo sabéis, pero es en oro, pero podría ser cualquier otro bien presente con buenas características monetarias. Y bueno, pues nada, este vídeo es una conferencia que di hace ya algunos años en el Instituto Juan de Mariana y que terminó siendo un artículo académico publicado en el Journal of New Finance. También os dejo en la descripción un vínculo a este artículo académico que escribí hace algunos años. Y bueno, pues nada, espero que os guste. Allá va. Vamos a empezar con los conceptos, venga, de forma muy resumida. ¿Qué es solvencia o qué sería llamar de solvencia y a qué vamos a llamar liquidez? Solvencia va a ser la capacidad de generar, vamos a movernos de momento solamente en una empresa individual y luego extendemos al sistema en su conjunto. Solvencia sería la capacidad de generación de ingresos en una empresa concreta para atender a los suministradores de capital. ¿De acuerdo? Puede ser este propio o ajeno. Y liquidez sería, de forma muy parecida, la capacidad de generación de ingresos a tiempo para atender a los suministradores de capital. De forma que los dos conceptos en realidad están muy íntimamente relacionados, aunque se puedan separar teóricamente. Y es que no puede haber liquidez sin solvencia. Es decir, no puedo generar a tiempo recursos si es que no genero recursos, si es que no genero la riqueza. ¿De acuerdo? Y podría haber solvencia sin liquidez, pero en muchos casos la liquidez, como veremos un poquito más adelante, sobre todo si me da tiempo, la liquidez puede conllevar una insolvencia si es que de alguna manera no puedo cambiar las masas patrimoniales dentro de la empresa. Estos dos conceptos los vamos a relacionar con la estructura de capital de la que habla Lackmann. Entonces, Lackmann nos habla de que existe una estructura de activos, que es la estructura productiva, que hay una estructura de pasivos y una estructura de cartera. Bien, en el caso otra vez de la empresa individual, la estructura de activos serían los bienes de capital que dispone la empresa. Y de qué manera puede generar bienes de consumo y cuándo puede generarlos, ¿de acuerdo? De forma que el concepto de solvencia estaría muy entroncado en qué estructura de activos, es decir, qué estructura o qué bienes de capital está produciendo, si está de alguna manera satisfaciendo los deseos de los consumidores o no. De la misma manera, ¿cuándo los produce? Hay bienes que son muy... hay proyectos productivos que maduran a muy largo plazo, producen bienes dentro de mucho tiempo, y hay bienes, procesos productivos que los proporcionan a muy corto plazo, a mucho menor plazo. ¿De acuerdo? También vamos a hablar de la estructura de pasivos. La estructura de pasivos son pues, los recursos que son puestos a disposición de la empresa, quiénes los ponen, y sobre todo cuándo se espera el repago de esos recursos. Y el tercero es la estructura de cartera de los suministradores de
de capital. ¿Qué son, qué recursos ponen esos ahorradores, estos son de los ahorradores o consumidores futuros, qué recursos ponen en manos de la estructura productiva? La estructura de pasivos y la estructura de cartera podrían parecer lo mismo, sin embargo no son lo mismo, o no tienen por qué ser lo mismo. Bien, vamos a ver ahora diversos casos en los que puede que sea lo mismo o no. En el caso de la empresa individual, que es todavía donde nos estamos moviendo, sin intermediario financiero lo único que nos va a importar es la estructura de activos y la estructura de pasivos. De forma que para que la empresa sea coordinadora, lo único que le vamos a exigir es que los flujos de caja de sus activos sean suficientes, o sea, sean superiores o iguales a los flujos de caja salientes de sus pasivos. Dicho de otra manera, que para que la empresa sea líquida, tiene que ir generando riqueza lo suficientemente rápido para ir atendiendo a todos aquellos suministradores de recursos, de capital, ahorradores, que la están financiando. Bien, para el sistema en su conjunto, en realidad la relación entre estructura de activos y estructura de pasivos es muy parecida. Es decir, el sistema en su conjunto tiene que ser capaz de generar valor, aparte de generar valor a tiempo para que los consumidores futuros, en función de sus decisiones de inversión o de ahorro, su decisión temporal de ahorro, sean satisfechos. Es decir, no es lo mismo un consumidor futuro a 2 años, es decir, un ahorrador a 2 años, que un consumidor futuro a 20 años. ¿De acuerdo? De forma que, de alguna manera, la estructura de activos y la estructura de pasivos estaría balanceada o sería coordinadora cuando los activos productivos generales en la economía producen riqueza a la vez que quieren los consumidores futuros o ahorradores. Bien, y el último de los puntos, la estructura de pasivos y la estructura de cartera. Esto que acabo de decir entre estructura de activos y pasivos solo se cumple si la estructura de pasivos y la estructura de carteras son equivalentes, que no iguales. Es decir, si el pasivo empresarial es el mismo que el activo de cartera del ahorrador. Pero claro, ya sabemos que entre la estructura de pasivos y la estructura de cartera, bueno, lo sabemos, si no lo digo yo, normalmente se entroncan los intermediarios financieros. Es decir, no estoy descubriendo nada a nadie, y menos entre este público, que lo que el intermediario financiero lo está haciendo es, entre aquellos que buscan financiación y aquellos que la tienen, pues les pone de acuerdo. He puesto aquí otra flecha porque, bueno, puede existir una conexión que no sea directamente desde el sistema financiero. Bien, entonces, este sistema financiero puede ser coordinador o puede ser muy descoordinador. ¿Cómo sería coordinador? Pues el sistema financiero es coordinador si hace exactamente lo mismo que le estamos exigiendo a la empresa individual o al sistema en su conjunto. Es decir, si su estructura de activos y su estructura de pasivos está entre ellas balanceada. Es decir, si sus flujos de caja entrantes son suficientes para satisfacer sus flujos de caja salientes. ¿Por qué? Porque en realidad el activo de los intermediarios financieros en realidad es la estructura de pasivos de la sociedad. Es decir, el sector financiero cuando da un préstamo, se coloca en su activo y se coloca en el pasivo de un ente empresarial. Y de la misma manera la estructura de pasivos del sector financiero es la estructura de cartera de los ahorradores. Vuelvo a decir, no completamente, pero sí gran parte de ella se canaliza a través de los intermediarios financieros. De forma que si le exigimos al intermediario financiero exactamente los mismos criterios de liquidez que estábamos exigiendo al resto de agentes en la economía, lo que estamos haciendo es tener una estructura de pasivos balanceada con la estructura una estructura de pasivos empresariales balanceada con la estructura de cartera de los ahorradores. Cuando el sistema financiero no hace esto, es decir, cuando el sistema financiero incurre en un descalce de plazos, lo que estamos haciendo es proporcionar señales equivocadas tanto a la estructura de pasivos como a la estructura de cartera. Lo que estamos haciendo es invertir, el intermediario financiero está invirtiendo a un plazo superior al que se financia y con ello lo que está provocando es que los financiadores últimos o ahorradores esperen consumir mucho antes de cuando los bienes estarán disponibles. Si nos imaginamos que aquí en la estructura de cartera tenemos un ahorrador a 2 años, en la estructura de pasivos tenemos un inversor, o tenemos el intermediario financiero que no provoca el descalce de plazos, lo que hace es
única y exclusivamente hace de market maker, lo que hace es ofrecer financiación a 2 años y la estructura de activos lo que hace es invertir a 2 años. Dentro de 2 años estarán los bienes y servicios disponibles. Si dentro de 2 años están los bienes y servicios disponibles, la riqueza se produce exactamente cuando los ahorradores la están demandando, ni antes ni después. Bien. Y ahora, la pregunta es ¿por qué lo hacen esto los intermediarios financieros? Es decir, ¿por qué tendrían algún tipo de incentivo a destruir su propia liquidez? Bueno, aquí vamos a utilizar 2 conceptos, el concepto de liquidez autónoma y el concepto de liquidez derivada. El concepto de liquidez autónoma es simplemente el banco o el intermediario financiero es capaz de atender sus compromisos simplemente mediante sus propios recursos, sin necesidad de acudir a un tercero, es decir, sin necesidad de acudir ni al interbancario, sin necesidad de acudir al Banco Central. Y la liquidez derivada sería aquella mediante la cual el intermediario financiero que fuere atiende sus compromisos mediante un recurso ajeno, es decir, mediante una refinanciación, ya sea en el interbancario, ya sea una refinanciación temporal en interbancario o Banco Central, o una refinanciación definitiva, una liquidez derivada definitiva que sería la conseguida mediante la venta de activos. En lo que tiene que ver con el interbancario es un mecanismo muy poderoso para lograr cuadrar un balance que estructuralmente es líquido, pero que puntualmente no lo es. Es decir, si yo tengo una salida de caja en este periodo superiores a mis entradas en caja, puedo acudir a una refinanciación en interbancario si es que mis entradas de caja en el periodo superior, en el periodo siguiente, van a ser superiores a mis salidas de caja, porque si no lo son, voy a estar siempre necesitado de una liquidez derivada. Una liquidez derivada que si pensamos en el sistema como un todo no existe. Es decir, solamente existiría una liquidez autónoma, porque la liquidez autónoma de un agente es, la liquidez derivada de un agente es la autónoma del otro. ¿De acuerdo? Entonces, para que yo pueda atender mis recursos, mis compromisos con una liquidez derivada, otro tiene que perder su liquidez autónoma. Bien, aquí es donde entran los bancos centrales, y en concreto los requisitos de colateral monetizable. Y estos requisitos de colateral monetizable, su elección va a ser diferente en función del sistema monetario en el que nos estemos moviendo. De forma que, bueno, vamos a ver 2 y otras 2 subdivisiones entre ellos. El primero vamos a ver el sistema de free banking. En el sistema de free banking he puesto 2 modelos, un modelo descentralizado y otro centralizado. En el descentralizado no hay banco central, o si hay banco central depende de a qué llamemos banco central, lo que es una cámara de compensación, no hay centralización de reservas. Cada banco descentralizadamente maneja sus propias reservas, con lo que en este sistema no hay ningún incentivo en descalce de plazos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te esté proporcionando una liquidez derivada, como hablábamos antes. Si tú no eres capaz de atender a tus compromisos mediante tu liquidez autónoma, tienes un problema bien grave. Y solo podrás acudir al interbancario a buscar liquidez derivada cuando estructuralmente seas líquido, porque si no nadie te va a conceder liquidez derivada indefinidamente, sin que pierdas sus propias reservas. Bien, en el modelo... Estoy mirando sin hablar. En el modelo descentralizado existe un banco central, pero el banco central está sujeto a competencia. Es decir, el banco central tiene unos incentivos en un modelo de free banking muy grandes a no desperdiciar o a no desperdiciar su liquidez derivada. Es decir, tiene un incentivo muy grande a no monetizar ningún bien que pueda suponer para él mismo una pérdida de reservas. ¿Por qué? Porque si tengo competencia, voy a tener rapidísimamente otro que va a venir en la cámara de compensación cuando vea venir muchos de mis pasivos y me lo va a cambiar. Y me lo va a cambiar por reservas y va a conseguir mi sitio en el centro del sistema monetario. Además tiene otros dos mecanismos que lo constriñen muchísimo. Una es la liquidez derivada, una es la limitación por salida de reservas en el comercio internacional. Cuando monetizas cualquier tipo de bien futuro, estás creando una inflación, aunque solo sean los pasivos de tu propio banco central. Si estás creando una inflación, automáticamente, rapidísimamente empiezan a salir reservas de forma en el comercio exterior. Empiezas a ser menos competitivo, no me da tiempo a explicar esto demasiado. Pero pierdes reservas en el comercio internacional.
Pero es que además puede ser que la relación entre tus propios pasivos y tu base monetaria empiece a deteriorarse, ¿de acuerdo? Cuando esto ocurre, también se drenan reservas por parte del mercado interno. La gente empieza a pedir su base monetaria, ¿de acuerdo? Empieza a pedir una... si no se respetan los criterios de liquidez por el Banco Central, empiezan a ponerse líquidos ellos. Bien. Y luego tenemos el sistema con Banco Central. El primero de ellos va a ser el Banco Central monopolista con convertibilidad. En este caso el Banco Central, pero ya no está sujeto a competencia. Al no estar sujeto a competencia, su discrecionalidad, su capacidad de aumentar la demanda derivada y el colateral monetizable aumenta. Tampoco aumenta exponencialmente, pero aumenta bastante. De hecho, lo que suele ocurrir es que precisamente este monopolio se da como contrapartida a la propia monetización de una deuda pública, que era una monetización de deuda pública, toda compra de deuda pública por parte del Banco Central que sea superior a su capital conlleva una monetización. Y si conlleva una monetización, conlleva una pérdida de reservas. Como hemos hablado antes, cualquier monetización en el futuro conlleva pérdida de reservas. Esta pérdida de reservas seguirá, los dos puntos que hemos hablado antes seguirán en pie, es decir, ya no tiene una competencia de otro banco central que drene sus reservas, pero sí tiene un mercado internacional que va drenando sus reservas y sí tiene un mercado interno que puede drenar sus reservas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la banca central monopolista, aunque tenga convertibilidad de pasivos dentro de ella misma, en su propio origen, tiene el germen de introducir la inconvertibilidad de pasivos. ¿Por qué? Porque pues, empiezas a ver drenar tus reservas y empiezas a decir, las tengo que proteger. ¿Y cómo las protejo? ¡Pum! Cortando la convertibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en este sistema, la liquidez derivada que puede extender el Banco Central otra vez aumenta muchísimo, porque se pone coto a otro de los problemas que tenía el Banco Central de pérdida de reservas. Es decir, que estamos perdiendo reservas, no pasa nada, las limitamos, lo que puede sacar el demandante de moneda. Y que tenemos problemas, pues da igual, pues también limitamos lo que puede sacar el demandante externo. De hecho, eso es un control de capitales y no hay que irse muy lejos. Habría por aquí algún argentino. Bien, entonces, también se reciben muchas presiones, sobre todo en este sistema, para monetizar deuda privada también a largo plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente desde los albores de la teoría monetaria ya se sabe que tiene un efecto expansivo a corto plazo. Ya se sabe que aumenta la actividad económica. Otra cosa es a ver luego cómo hacemos para que, una vez que hemos aumentado la masa monetaria, mediante deuda no nos genere una recesión deflacionaria. Pero como se sabe, se hace presión para que se monetice también deuda pública a largo plazo, lo cual incrementa todavía más la presión sobre el Banco Central, que debe todavía perder mucho más su liquidez. Es decir, este Banco Central tiene mucha mayor discrecionalidad que los anteriores, pero sin embargo todavía tiene un mecanismo que hace de freno a cualquier tipo de política suicida, y sería la aceptación de sus propios pasivos. Porque, bueno, no nos olvidemos que el pasivo monetario del Banco Central no es más que un pasivo y que puede ser rechazado por el mercado. Y eso y no otra cosa es una hiperinflación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadme like. Si queréis ver más contenido similar a este, suscribiros al canal y darle a las notificaciones, a la campanita. Y si queréis charlar en el chat o no estáis de acuerdo con alguna de las cosas que he comentado o queréis alguna solución de alguna duda, dejádmelo en el chat y charlamos. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.